La Grecia antigua es la madre de la cultura occidental, la tierra de los mitos y del arte clásico, el centro que elaboró los principios fundamentales de la filosofía y de la política. A Atenas acudimos en busca de las raíces de nuestra civilización y también para contemplar la perfecta belleza de la arquitectura clásica. La ciudad que nos acoge es una gran metrópolis de aspecto moderno que se extiende desde la costa ática hasta el interior de una cuenca rodeada de montañas. La colina del Licabeto se alza en el centro de la ciudad. A sus pies se hallan los Etnikos Kipos, los jardines nacionales. Al lado se encuentran, dominados por la Acrópolis, el barrio de la Placa y la antigua Ágora. El monte de Filopapo es el mirador de Atenas. Después de visitar el Partenón, principal monumento de la ciudad, podemos admirar las ruinas del Odeón de Herodes Ático, uno de los teatros más bonitos de la época romana, situado en las pendientes de la Acrópolis. A unos 15 kilómetros al noreste del centro histórico se alza el Estadio Olímpico, inaugurado en las Olimpiadas del año 2004. El monumental edificio es el resultado de recubrir el estadio de 1986 con una cubierta de 82 metros de altura, sostenida por dos grandes columnas de acero. La innovadora cubierta, inspirada en una tela de araña, está formada por pilastras de policarbonato, que dan sombra a los espectadores a la vez que dejan que se filtre la luz del sol. Los Juegos Olímpicos han dado pie a una radical renovación de la ciudad y de sus instalaciones deportivas. Atenas ha sorprendido al mundo entero con la eficacia de su organización y con la funcionalidad de las nuevas instalaciones. Gracias al complejo olímpico, con el gran estadio en el centro y las instalaciones para natación, gimnasia y tenis, a las que se suma el Estadio de la Paz y de la Amistad, situado cerca de la playa, la ciudad posee hoy equipamientos deportivos que se sitúan entre los más modernos de Europa. El puerto tradicional de la ciudad es el Pireo, que forma con Atenas una única conurbación de 3,5 millones de habitantes. Nos da la bienvenida la Acrópolis, la colina sagrada de la ciudad donde surgió el primer asentamiento urbano y donde hoy se pueden admirar los restos monumentales del Partenón y de los célebres templos y teatros de los siglos V y IV a.C. En la Acrópolis visitamos el magnífico museo que conserva las esculturas descubiertas durante las excavaciones efectuadas en la zona. El Moscóforo es la estatua más antigua de la Acrópolis. Especialmente importantes son los fragmentos de la procesión de las Panateneas, la obra escultórica más famosa del Partenón. El llamado Caballero Rampín formaba parte de un grupo ecuestre, el primero del que se tuvo noticia en el arte griego. Algunas esculturas del siglo VI a.C. representan jóvenes de rostro sereno y ensortijada cabellera. Al éfebo rubio se le llama así por los trazos de color encontrados en sus cabellos. El Partenón es el templo más bonito de la antigua Grecia, famoso por la extraordinaria armonía de sus proporciones. El arquitrabe está sustentado por columnas dóricas de más de 10 metros de alto.
El templo, dedicado a la diosa Atenea, era el principal monumento de la ciudad y domina Atenas desde lo alto de la Acrópolis. El Partenón, construido por Fidias a partir del año 447 a.C., estaba decorado con esculturas pintadas en vivos colores. El templo, que fue convertido primero en iglesia y después en mezquita, se vio gravemente dañado en 1687 por un cañonazo veneciano que hizo explotar el polvorín turco que aquí se custodiaba. La calle Ermú, a los pies de la Acrópolis y en el centro del barrio de Monastiraki, es la calle del paseo, de las tiendas y de los encuentros con los amigos. Aquí descubrimos la otra cara de Atenas, la ciudad moderna, con sus calles llenas de jóvenes y los escaparates que exhiben las tentaciones más sugerentes de la moda internacional. La ciudad en invierno es más vibrante y animada que en verano, cuando el calor nos lleva al mar y a las playas y nos aleja de las calles de Atenas. En el centro de la calle se alza la antigua iglesia Capnicarea, dedicada a la Virgen María, uno de los pocos edificios medievales de estilo bizantino de la ciudad. Decorada de modo refinado en el exterior, la iglesia posee un sugerente interior, recubierto de frescos. En el barrio hay restaurantes populares donde se puede degustar la tradicional cocina griega, con sus sabores mediterráneos y orientales. Un poco más allá, en las alegres calles, vislumbramos mercados al aire libre, animados por grupos de músicos ambulantes. El metro está formado por 3 líneas con 48 estaciones y un total de 52 kilómetros de vías que llegan hasta el Pireo y el aeropuerto. Tomamos el metro en la estación de Acrópolis de la línea 2 en dirección Agios Antonios. Hacemos transbordo en Sintagma en dirección Monastiraki. Aquí tomamos la línea 1 en dirección Pireus y bajamos en la estación de Tisia. El Ágora era la antigua plaza de Atenas, centro de la vida pública ciudadana, y ocupaba una gran área a los pies de la Acrópolis. En el interior del Ágora antigua visitamos el templo de Hefesto. Luego nos dirigimos a la Estoa de Atalo, con la iglesia de los Santísimos Apóstoles. Junto al Ágora se encuentra el Foro Romano con sus numerosos monumentos. La colina del Ágora está dominada por el templo de Hefesto, conocido también con el nombre de Teseión, construido en el siglo V a.C., siendo por tanto casi contemporáneo del Partenón. Se trata del templo mejor conservado de Grecia, ya que en la época cristiana fue transformado en iglesia y se salvó así de la ruina.
Entre los edificios religiosos y civiles del Ágora destaca la alargada estructura de la Estoa de Atalo, un edificio porticado construido en el siglo II después de Cristo que tenía funciones de mercado y que hoy ha sido transformado en museo. La iglesia de los Santísimos Apóstoles del siglo XI emerge entre los restos de los monumentos antiguos. La Torre de los Vientos es una construcción octogonal del siglo I a.C., elegantemente decorada con relieves, que servía para indicar las horas y la dirección de los vientos. En la vertiente meridional de la Acrópolis se halla el Teatro de Dionisio y el Odeón de Herodes Sático. El Erecteo, del cual admiramos su magnífico pórtico sostenido por cariátides, es un complejo de santuarios situado al lado del Partenón. El templo de Atenea Nike se alza al lado de los Propileos, la entrada monumental al recinto sagrado de la Acrópolis. El Odeón de Herodes Sático es un pequeño teatro con una acústica perfecta, destinado a conciertos y que originariamente estaba cubierto por un tejado. Su cávea semicircular con gradas tiene capacidad para 5.000 espectadores y se cierra con el escenario y una columnata de varios pisos decorada con arcos. Actualmente, durante el Festival de Verano de Atenas, aquí se ofrecen tragedias griegas y conciertos sinfónicos. En la ciudad confluyen pasado y presente. Con la sugerente vista de la Atenas antigua como fondo, se disputa todos los años el rally automovilístico de la Acrópolis. En las terrazas y los jardines escalonados de la Plaza Sintagma, desde la que se calculan todas las distancias de Grecia, se hallan diversos edificios monumentales. De ellos, el más importante es el Parlamento. Esta no es precisamente la imagen típica de la ciudad. Cuando pensamos en Atenas, nos vienen a la mente imágenes ligadas a la arqueología y a los mitos, subrayando así la fascinación por el pasado. Sin embargo, hoy la ciudad es una metrópolis cuya modernidad marca todas las facetas de la vida cotidiana, facetas tan dinámicas e interesantes como inesperadas. La Plaza Sintagma es el moderno centro institucional de la capital griega. La vemos ahora en un insólito momento festivo, llena de gente, mientras se procede a encender las luces del árbol de Navidad. Desde el edificio del Parlamento, que domina la Plaza Sintagma, recorremos la calle Panepistimiou, llena de imponentes edificios del siglo XIX. Al final de la calle se abre la centralísima Plaza Omonia. Si paseamos por la Plaza Sintagma el domingo por la mañana, podemos asistir a uno de los cambios de guardia más teatrales de Europa. En 1834, Atenas fue declarada capital de la nueva Grecia independiente. Arquitectos daneses y alemanes proyectaron los nuevos barrios institucionales y residenciales en estilo neoclásico. El área elegida para ubicarlos fue la de los pies de la Acrópolis. En un lado del Parlamento se encuentran el monumento al soldado desconocido, ante el que desfilan los Epsones, los soldados de guardia que llevan el antiguo y característico traje nacional con birretes rojos, camisas con amplias mangas y babuchas de tipo oriental.
El majestuoso edificio del siglo XIX que hoy alberga el Parlamento era originariamente la residencia oficial del monarca. En el Palacio del Viejo Parlamento, que se alza un poco más allá, tiene su sede el Museo Histórico Nacional. Esta preciosa mansión fue la residencia de Schliemann, el descubridor del centro arqueológico de Troya. En las calles Stadiu y Panepistimiu, las dos amplias calles paralelas que salen de la Plaza Sintagma, se alinean grandes monumentos de estilo neoclásico. Los monumentos a Platón y Sócrates anuncian la Academia de las Ciencias. Las estatuas de Atenea y Apolo están colocadas sobre dos altas columnas. Pasada la Academia, encontramos la universidad, inspirada en los monumentos antiguos. El último edificio de la calle es la Biblioteca Nacional, precedida por una elegante escalinata. Tomamos la línea 1 del metro en la estación de Monastiraki en dirección Kifisia. Y después de una estación intermedia bajamos en Victoria, en las proximidades del Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico Nacional, instalado en un edificio de fines del siglo XIX, constituye una de las colecciones de arte antiguo más completas del mundo. En este museo podemos admirar preciosos ejemplares de vasijas con decoraciones geométricas, estatuas arcaicas de Kuroi que representan cuerpos estilizados, estelas funerarias con escenas de la vida cotidiana, esculturas del gran período clásico del siglo V a.C., cerámicas rojas y negras, bustos y estatuas helenísticas, es decir, del período que va del siglo III a.C. a la conquista romana. La sala micénica conserva los objetos de las tumbas reales de Micenas, entre ellos la máscara áurea de Agamenón del siglo XVI a.C. El clásico itinerario turístico por el Peloponeso nos lleva a las imponentes ruinas de las ciudades micénicas de Argo, Tirinto y Micenas, ciudadelas rodeadas de murallas ciclópeas, en las que se encontraron valiosos testimonios de los héroes míticos como Agamenón, Hércules y Menelao. Homero, que vivió aquí siglos después de la guerra de Troya, desarrollada en el siglo XII a.C., cantó en la Ilíada la gesta de estos reyes y de su lucha contra las ciudades del Asia Menor. Desde lo alto se distinguen con claridad, más allá de las murallas, los perímetros de los palacios y los círculos de piedras de las tumbas reales. El teatro de Epidauro del siglo IV a.C. se usa todavía hoy debido a su excepcional acústica y a la belleza del lugar. Epidauro fue famoso en la antigüedad por su santuario dedicado a Asclepio, hijo de Apolo, dios de la medicina. Regresando a Atenas, encontramos el Cabo Sunion, donde se hallan las fascinantes ruinas del templo de Poseidón,
Neptuno para los romanos, erigido a mediados del siglo V a.C. Desde Cabos Union se goza de una famosa vista que va del Golfo Sarónico, donde se halla el Pireo, a la costa de la Argólida, con la que hace frontera. En la arquitectura griega es constante la integración entre los monumentos y el entorno natural, entre la perfección conceptual de los templos y la idea divina de la suprema armonía. Los templos se alzan por ello en lugares prominentes y bellísimos, dignos de los dioses. En Atenas el mes de diciembre es más bien frío, una buena ocasión para lucir los abrigos de la temporada. De todos modos, la temperatura es lo bastante suave como para pasear por la plaza Kolonaki y disfrutar de un aperitivo sentados en una terraza al aire libre. El barrio de Kolonaki es el corazón de la elegancia ateniense. Tiendas lujosas y locales refinados se alternan con cafés y restaurantes, donde se vive a un ritmo muy griego y mediterráneo. La vida nocturna de la capital se concentra sobre todo en los centenares de nuevos locales de los barrios populares de Psirri y Gazi. Estructuras industriales como el gasómetro se han transformado en fascinantes galerías de arte, locales musicales y salas para exposiciones y actividades culturales. De noche, las chimeneas iluminadas con colores vivos y reinterpretadas como esculturas evocan imágenes metafísicas al estilo de Giorgio de Chirico. Desde la Puerta de Adriano, siguiendo el Paseo Amalias, nos dirigimos hacia los Jardines Nacionales, en los que se encuentra el Palacio del Zapión, dedicado a las exposiciones. El Paseo Atikú nos lleva al antiguo Palacio Real. En los márgenes de los Jardines Nacionales se alza el Palacio Neoclásico del Zapión, donación del rico comerciante Constantino Zappas, que financió las primeras Olimpiadas modernas celebradas en Atenas en 1896. El palacio se usa hoy como sede de exposiciones y muestras. Los omnipresentes Evsones montan guardia también delante del Palacio de la Presidencia del Consejo, que antes era una de las residencias reales más lujosas. Los Jardines Nacionales y el adyacente Parque Zapión, junto con las zonas arqueológicas, son las únicas áreas verdes del centro de Atenas. Los Jardines Nacionales, creados en el siglo XIX por voluntad de la esposa del rey Otón I, son ricos en árboles monumentales y en ejemplares raros y exóticos. En la Plaza Mitrópolis se encuentra la pequeña y preciosa iglesia metropolitana del siglo XI, acompañada por la gran catedral construida en el siglo XIX. El pequeño edificio, cubierto por delicados relieves y fragmentos de época clásica y bizantina, es la iglesia más fascinante de Atenas. A algunos kilómetros del centro de la ciudad se encuentra el monasterio de Kesariani, construido alrededor del año 1000 en el lugar donde emanaba una corriente de agua de propiedades terapéuticas.
De aquí procedía en época romana el agua potable que el acueducto de Adriano canalizaba hacia el centro de la ciudad. Además de la iglesia, que es la más antigua de Atenas, en el monasterio se encuentran los restos de las antiguas termas romanas, sustituidas más tarde por una torre medieval. En la costa se practica la pesca, que ocasiona un próspero comercio y una rica exportación. El mercado de pescado de Atenas es una gran atracción turística. En él se puede capturar, entre el barullo y las bromas, el alma popular de la ciudad. Al lado, junto a la central Plaza Omonia, se encuentra el también animado mercado de carne. Una quinta parte de la superficie de Grecia está formada por islas, cuya presencia siempre ha favorecido el desarrollo de la navegación. El territorio griego, muy montañoso, está fragmentado en pequeños valles y altiplanos que en la antigüedad favorecieron el nacimiento de ciudades-estado independientes o polis, la unidad política y cultural de reducida extensión cuyos confines no se extendían más allá de los territorios inmediatamente circundantes. Fue la potencia marítima la que hizo prosperar a ciudades como Atenas y Corinto, creando las premisas para una hegemonía cultural que duraría siglos. Las islas griegas, en un tiempo tan solo pobladas por pastores y pescadores, son hoy paraísos turísticos, muy frecuentados por sus aguas cristalinas y por la presencia de una brisa que mitiga el fuerte calor estival. Algunas de las islas griegas más fascinantes se encuentran en el Golfo Sarónico, en las afueras del área metropolitana de Atenas. Poros, Égina e Hidra, a las que se puede llegar cómodamente por mar desde el Pireo, ofrecen magníficos rincones, bellas playas y paisajes de gran pureza. Pequeños centros pintorescos llenos de yates, veleros y pesqueros caracterizan estas islas, que son frecuentados destinos turísticos, incluso para los habitantes de la capital, que tienen aquí su segunda residencia. En lo alto de escarpadas montañas destacan los restos ciclópeos de antiguas ciudadelas y las siluetas de solitarios monasterios ortodoxos, situados en lugares casi inaccesibles. En el interior de la isla de Hidra hay pequeños pueblos a los que solo se puede llegar en mula. El barrio del puerto está lleno de pequeñas construcciones de tejados color ocre, mientras que la colina está ocupada por lujosas villas del siglo XIX, refugio de los ricos armadores griegos. Las áridas montañas esconden preciosos monasterios de los siglos XV y XVI, a los que solo se llega por escarpados senderos. Entre los más famosos están el monasterio del profeta Elía y el monasterio Zurvas. En las islas griegas se puede encontrar vida mundana y exquisitez cosmopolita, como en Mykonos y en Roda, o bien la simple acogida de blancas casitas, como en la mayor parte de las Cícladas.
El ascetismo es muy practicado en la religión ortodoxa. En el monte Athos y en la región de Tesalia se encuentran numerosos y espectaculares monasterios en localidades de difícil acceso. Los conventos de las Meteoras, cuyo nombre significa literalmente monasterios del aire, constituyen una excursión obligada. Se trata de complejos monásticos construidos en gran parte entre los siglos XIV y XVI en lo alto de las gigantescas paredes de roca que dominan la llanura de Tesalia. En el pasado, para acceder a los monasterios, tenían que valerse de escaleras de cuerda o de madera, o bien de rudimentarios montacargas accionados a mano. En la actualidad, están abiertos al turismo y se accede a ellos por caminos y empinadas escalinatas. De los 24 monasterios existentes, solo 5 están todavía hoy habitados por monjes. La costa ática, que se despliega por el Golfo Sarónico, ofrece numerosas playas a los habitantes de la capital, quienes acuden a refrescarse durante los calurosos meses del verano. Glifada, situada en la periferia de la ciudad, es la localidad costera más conocida y popular. En Plaka se encuentran muchas iglesias bizantinas. El barrio más antiguo de Atenas es un laberinto de callejones y escaleras que suben hacia la Acrópolis. En la parte baja del barrio, junto al ágora, se encuentra la Plaza Abisinias, centro del frecuentado mercado que se celebra los domingos. Lo mejor es acudir a primera hora de la mañana, cuando todavía se encuentran buenas ofertas. Uno de los mejores puntos panorámicos de la ciudad es la colina del Licaveto. Para llegar al mirador es aconsejable tomar el funicular que sale cada 20 minutos. De noche, la metrópolis, centelleante de luces, revela su inmensidad. Psirri es el barrio de los locales de moda, estando muy animado sobre todo de octubre a mayo. En los meses de verano, la población se instala en la costa. En estas calles, llenas de antiguos almacenes reconvertidos en discotecas, exclusivos bares y galerías de arte, se despliega una vida nocturna que se sitúa entre las más excitantes de Europa. Paseando por la Plaza Sintagma y a lo largo de los barrios olímpicos, los monumentos magníficamente iluminados ofrecen una visión de la ciudad enraizada en un gran pasado y proyectada hacia el futuro. Al atardecer, cuando el rumor del tráfico se amortigua y el tumulto de la metrópolis decrece,
Las siluetas de los templos de la Acrópolis vuelven a hablarnos de antiguos mitos y nos recuerdan que aquí nació el pensamiento occidental.